Su obra maestra final fue también una confesión. Bienvenidos a Mystery Fiction. Soy su anfitrión Santiago. Hagamos crecer esta familia amante del misterio. Comenta desde dónde lo estás viendo hoy. Realmente disfruto escuchando a cada uno de ustedes. Vamos a descubrirlo. Era la típica tarde de abril que se aferraba al último frío del invierno, incluso cuando los cerezos en flor se atrevían a florecer en las ventanas de Hawthorne Manor. Sin embargo, dentro reinaban la calidez y la opulencia. El salón crepitaba, con la luz del fuego. Los marcos dorados brillaban en las paredes, y una docena de invitados elegantemente vestidos murmuraban en voz baja bajo el tenue resplandor de la lámpara de araña. Las copas de cristal tintineaban débilmente, acentuando conversaciones teñidas de pretensión, envidia y algo mucho más siniestro. En el centro de todo, tanto en sentido figurado como literal, se encontraba un hombre cuya presencia dominaba la sala más por arrogancia que por encanto. Julien Vallon, el célebre retratista del momento, se había vuelto indispensable y a la vez detestado por los círculos que lo rodeaban. Su reciente éxito, una representación escandalosamente íntima de Lady Evelyn Montrose, había causado revuelo tanto en la comunidad artística como en la aristocrática. Su genio era indudable, su tacto inexistente. Sabía con precisión cómo halagar el alma mientras destripaba el personaje. Su lienzo era su bisturí, y las reputaciones se habían desangrado bajo su pincel. «Cariño», le dijo lentamente a su anfitriona, la elegante viuda, Beatrice Harrowden, «si el arte es un espejo puesto frente a la naturaleza, entonces yo no soy más que un humilde confesor que sostiene el cristal demasiado cerca. Estoy seguro de que más cerca de lo que a algunos les gustaría», fue la fría respuesta de Victor Harrowden, el cuñado de Beatrice, un abogado con expresión de halcón y voz de piedra tallada. Lady Evelyn, de pie cerca de las puertas francesas con una copa de champán y la mirada fija en el retrato cubierto por una tela de terciopelo, rió con excesiva alegría. «Julien nunca pinta nada que no sea ya real. Ese es el problema». Una oleada de tensión recorrió la sala, palabras no dichas que buscaban atención tras sonrisas educadas. Julien se deleitó con ello. La inauguración estaba a punto de comenzar. El retrato que había absorbido a Vallon durante los últimos 3 meses, la última pieza de su controvertida serie, Vanidad y Revelación, estaba a punto de ser revelado a la pequeña y exclusiva audiencia. Levantó su copa con fingida ceremonia. «Por la verdad, mis amigos, adultos o aduladores», apartó la tela con un gesto dramático, jadeos, algunos murmullos. Un hombre se aclaró la garganta, quizá para sofocar una carcajada. El retrato era, como era de esperar, magistral en su técnica, pero la expresión que había capturado, profunda melancolía con un dejo de desprecio burlón, era inconfundiblemente sí mismo. Vallon había pintado su propio retrato. La sala quedó en silencio. Finalmente, solo Beatrice habló. «¿Se titula El martirio del artista, no es así?» Julien sonrió. «No, querida, lo llamo la sentencia de muerte». Unas horas más tarde, Julien Vallon fue encontrado muerto en su estudio, desplomado frente al cuadro, con su copa de vino rota a su lado y el distintivo aroma a almendras amargas flotando en el aire. La puerta estaba cerrada desde dentro. La ventana estaba cerrada con pestillo, y la firma en la esquina del cuadro que antes no estaba allí, ahora decía Julien Vallon, 15 de abril. Fue datada póstumamente. Era la mañana siguiente a la tragedia, y Hawthorne Manor ya estaba llena de susurros, dolor y un temor sutil y tácito. El agente Pike había asegurado el estudio poco después del descubrimiento del cuerpo, pero fue el inspector Jameson quien llegó primero, con el abrigo empapado por la lluvia nocturna
y una expresión más cansada que sorprendida. «Veneno en la copa de vino, probablemente cianuro», murmuró con gravedad. Clásico, aunque un poco teatral. No hay señales de haber forzado la entrada. La puerta estaba cerrada por dentro, al igual que las ventanas. Descartamos un suicidio. Lo encontraron agarrando una espátula con la mano izquierda. Era diestro. Observó la habitación una vez más. Era tanto la guarida de un artista como un santuario de la vanidad. Retratos adornaban las paredes. Algunos terminados, otros solo fantasmas al óleo y contornos. La pintura fatal permanecía intacta sobre el caballete, con su inquietante autorretrato aún fresco, con esa firma ominosa. Jameson se volvió hacia su agente. «No hay nota de suicidio, no hay nada vertido, nada fuera de lugar, excepto», hizo una pausa, «excepto que todos aquí tenían una razón para odiar a ese hombre». Al mediodía, el señor Hércules Poirot había llegado. Entró en Mindemensinta, la mansión, como un hombre inmune a la tragedia, pero profundamente sintonizado con su presencia. Impecablemente vestido con un traje gris, con un bigote impecable y un andar mesurado, Poirot parecía ajeno al frío rústico que se aferraba a la imponente propiedad. Su llegada, anunciada discretamente por la propia Beatrice Harrowden, no fue anunciada en voz alta, pero en cuestión de minutos, todos en la casa eran plenamente conscientes de la presencia del pequeño detective belga. Poirot empezó por el estudio, solo al principio. Rodeó el cuerpo, aún intacto en la tumbona donde lo habían encontrado con los ojos entrecerrados. Examinó la firma del cuadro con una lupa, luego estudió la copa de vino y el fino cuello de la jarra que estaba junto a ella. Habló en voz baja. «El artista firma su obra con la muerte, y alguien más firma la suya con precisión». Cuando el inspector Jameson regresó, Poirot se giró y asintió. «¿Dice que la escena estaba cerrada desde dentro?» «Sí, tampoco hay señales de lucha. Solo Vallon, muerto, aparentemente en paz. Tranquilo. No, un hombre así no muere en paz a menos que alguien muy astuto lo haga parecer así». Poirot volvió a mirar el cuadro. «¿Puedo conocer a los demás, inspector?» Jameson suspiró. «La casa es todo un espectáculo. Todos estuvieron presentes anoche en la inauguración». Poirot se tocó la sien. «Entonces, comencemos el retrato, pieza por pieza». El salón se había convertido en una sala de estar informal, aunque nada en él resultaba relajado. Poirot insistió en hablar con los invitados, y la familia uno por uno, empezando por la anfitriona. Beatrice Harrowden, majestuosa y serena, recibió a Poirot con la gracia de una mujer que había aprendido hacía mucho tiempo a disimular la angustia con encanto. Conocía a Julien desde que estudiaba en París, era brillante, pero la brillantez rara vez viene sin crueldad. «¿Lo invitó a su casa a pesar de esa crueldad, señora?» Sus labios se apretaron. Podía ser cruel, pero su talento era innegable. Nos desafiaba, nos halagaba, nos destruía. Poirot asintió suavemente. «¿Y cuál era su relación con él, señora?» Más allá de su mecenas y artista, una pausa. «Hace años, quizás, algo más». Terminó. «Seguimos siendo amigos, si esa es la palabra». Poirot hizo una pequeña nota. «Arrepentimiento, resentimiento». Luego vino Víctor Harrowden alto, y delgado. Su postura sugería precisión e incomodidad a la vez. Su apretón de manos era seco y firme, su mirada analítica. «Julien Vallon era un parásito», dijo Víctor sin rodeos. «Se lucraba con el escándalo y la miseria, y aún así lo toleraste bajo este techo, por lealtad a la viuda de mi difunto hermano, y francamente, porque hay que tolerar a todo tipo de gente en la sociedad». Poirot ladeó la cabeza. «Es usted abogado, me parece. Uno que valora el orden y la verdad». Víctor asintió.
Por eso Valón me parecía detestable. Y estuviste aquí toda la noche. A la vista de todos, sí. Salí una vez, brevemente, para atender una llamada. 5 minutos como máximo. Poirot respondió con un suave Señora Evelyn Montrose entró, como un espectro de seda y diamantes con los ojos enrojecidos. Era mi amigo, insistió en voz baja y temblorosa. Vio en mí algo que otros no vieron. Poirot la miró con cálida compasión. Su retrato provocó un gran debate en la alta sociedad, señora. Yo no pedí esa atención. Él dijo que quería capturar la real a mí. No me advirtió cómo real eso podría ser. ¿Estabas enamorada de él? Ella dudó. No, pero tenía poder sobre la gente, sobre todo sobre las mujeres. Creo que le gustaba ver hasta dónde íbamos a llegar para conseguir su aprobación. Un juego cruel, señora. Ella asintió. Y me temo que a alguien no le gustó jugarlo. Poirot dejó que el silencio se instalara antes de pasar al siguiente invitado. Edwin Rowe, un joven artista y antiguo alumno de Valón, parecía pálido y falto de sueño. Le temblaban las manos. Lo idolatraba, dijo rápidamente. Hasta que me di cuenta de que me estaba utilizando. Mis ideas, mi trabajo. Se atribuía el mérito, se burlaba de mi técnica en público y luego me rogaba ayuda en privado. Poirot entrecerró los ojos y aún así vino a la inauguración. Necesitaba cerrar el ciclo, o reivindicarme, o tal vez verlo desmoronarse. Poirot no juzgó la honestidad de la confesión, simplemente escribió, resentimiento, maduro y crudo. Quedaron 2 invitados más. Clara Devine, una crítica de arte conocida por su prosa mordaz, se quedó de brazos cruzados. Me humilló públicamente. En la última exposición en la galería, llamé a una de sus piezas mimetismo desalmado y me convirtió en el tema de su siguiente obra, una caricatura al óleo. La llamó La Musa Fracasada. Aún así, asististe. Ya anoche, Clara apretó la mandíbula, porque sabía que iba a revelar un autorretrato. Quería verlo admitir la verdad, que incluso su brillantez era hueca. Poirot parpadeó lentamente. ¿Y lo hizo? Su silencio decía más que las palabras. Por último, la presencia más silenciosa de la casa, Daniel Carr, el mayordomo. Serví a los invitados, como siempre, dijo con precisión mecánica. Yo mismo traje el vino al estudio. La jarra ya estaba allí, señor. Simplemente lo serví. Poirot levantó la vista bruscamente. Le sirvió una copa de vino a él, pero a nadie más. No había nadie más en el estudio, señor. Dijo que necesitaba contemplar la revelación a solas. Yo regresaría más tarde. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y cuándo? ¿Lo hizo? Lo encontré tal como está ahora. Inmóvil, silencioso. La firma ya estaba allí. Poirot juntó las manos. ¿Y el vino? No lo toqué. Pero alguien lo hizo. Poirot pensó. Alguien había tocado algo más que el vino. Había tocado el orgullo, la venganza, y quizás un lienzo que no deberían haberse atrevido a enmendar. Al ponerse el sol tras los cuidados setos de Hawthorne Manor, Poirot salió a la terraza, solo. Sus pensamientos se arremolinaban en impresiones. Envidia, traición y secretos tan cuidadosamente cultivados que habían florecido en mentiras. 6 sospechosos, 6 motivos, una muerte sellada tras llave, y aún así, la verdad está ahí, susurró. Como una pincelada, delicada, deliberada. Pero la mano que pintó esta muerte no fue la de Julien Valón. No, alguien más mojó el pincel. Se volvió hacia la casa con expresión ilegible. Aunque Poirot había llegado técnicamente a Hawthorne Manor el día anterior, fue esta mañana, con los invitados reunidos inquietos para el desayuno,
que realmente entró al escenario. Apareció en el comedor exactamente a las 8, como si lo hubiera llamado un relojero celestial. Su atuendo era meticuloso: traje gris paloma con corbata lila, zapatos lustrados que repiqueteaban suavemente contra el suelo de mármol y un pañuelo de seda metido con absoluta precisión geométrica en el bolsillo del pecho. Su bigote relucía como una insignia de su cargo. Todos los invitados se enderezaron instintivamente en sus sillas. Incluso los cubiertos parecieron, de repente, demasiado ruidosos. Señoras, señores, los saludó Poirot con una pequeña reverencia. Permítanme la cortesía de acompañarlos, aunque confieso, miró la tetera de plata con cierto horror, que solo tomo chocolate caliente por la mañana. Es mejor para las neuronas. Su tono era ligero, casi caprichoso, pero sus ojos se movían como un bisturí a través de la habitación. Todos estaban sentados a la larga mesa, con una disposición que recordaba a una última cena. Lady Evelyn en 1900, un extremo, Víctor Harrowden en el otro. Beatriz, Clara, Edwin y Daniel se encontraban en el medio. Todos parecían comer, pero ninguno lo conseguía. Poirot tomó asiento en el lugar vacío a mitad de la fila, colocando la servilleta en su regazo, con la reverencia de un cirujano que se prepara para un trabajo delicado. A lo largo de mi carrera, he tenido el placer de investigar asesinatos en muchos lugares. Comenzó conversando. Un tren en Yugoslavia, un barco de vapor en el Nilo, una casa de campo en Devon, pero rara vez me he encontrado con un caso en el que la víctima pintara su propio epitafio. Víctor resopló. ¿Crees que el cuadro es eso? ¿Una confesión? Ah, no, creo que es un mensaje, pero no uno que Julien Valon pretendiera dejar. La firma apareció después de su muerte, ¿no? Silencio. Beatriz se habló primero con la voz tensa. Sí, no estaba allí durante la inauguración. Poirot asintió con gravedad. Así que podemos considerar la posibilidad de que alguien exagerara la obra post-mortem. ¿Quién haría algo así?, preguntó Clara con un tono cortante que delataba un dejo de miedo. Ah, señora, dijo Poirot con suavidad, la mejor pregunta es ¿por qué? Bajó la mirada hacia su plato intacto y luego volvió a levantarla. Quisiera solicitar que nadie abandone Hawthorne Manor hasta que concluya esta investigación. No es una exigencia, ¿me entiende? Es una apelación a la lógica. El asesino está entre nosotros y no creo que haya terminado su actuación. La habitación se enfrió. Más tarde esa mañana, Poirot pidió que le mostraran las habitaciones privadas de Julien Valon. Daniel, el mayordomo, lo condujo por el ala este, deteniéndose ante una puerta estrecha adornada con elaboradas tallas de hiedra y serpientes, mucho más ornamentada que el resto de la mansión. Ideal para Valon, pensó Poirot. La habitación era tan excéntrica como el propio hombre. Cortinas de terciopelo, una gran cama con postes de caoba oscura y un escritorio lleno de cuadernos, bocetos y pequeños tubos de pintura dispuestos con obsesiva precisión. Poirot se movía con delicadeza, sin tocar nada, limitándose a observar. Sobre el escritorio encontró una serie de cartas a medio escribir. Una le llamó la atención. El papel tenía marca de agua. Era caro. La letra era limpia y deliberada. Decir la verdad al óleo es cometer una especie de asesinato. Cada pincelada revela lo que el sujeto ha decidido ocultar. No se encontró ningún destinatario en la lista. Poirot frunció el ceño. Críptico, murmuró. Pero no falso. Se volvió hacia Daniel. ¿Ha entrado alguien más en esta habitación desde la muerte? No, señor. He cerrado la puerta con llave, como me indicó. Muy bien. ¿Y este escritorio parece intacto? Sí, señor. Poirot esbozó una leve sonrisa. Entonces el asesino no fue tan ingenuo como para ocultar nada. Demasiado obvio, ¿no es así?
Daniel, a pesar de su profesionalismo, parecía incómodo. Si me permite decirlo, señor, trabajé con el señor Vallon durante 3 años. Era brillante, pero se hacía enemigos donde quiera que iba. No sabría por dónde empezar. Poirot le dio una palmadita suave en el brazo. No empieces por ninguna parte, mon ami. Deja que... A mí comenzar. Al mediodía, Poirot pidió volver a ver el cuadro, la sentencia de muerte, en el estudio cerrado. El inspector Jameson lo recibió allí, con los brazos cruzados. ¿Sigue convencido de que fue un asesinato? Poirot no respondió. Se quedó de pie frente al lienzo, con las manos a la espalda, mirando fijamente los ojos pintados del muerto. «He conocido a muchos asesinos, inspector», dijo al fin. «Pocos son lo suficientemente astutos como para escenificar un suicidio en una habitación cerrada sin ningún defecto. Menos aún se atreverían a firmar el crimen». Se acercó al lienzo. «La pincelada es de Vallon, pero la firma, un poco más vacilante, más lenta». Jameson arqueó una ceja. «¿Falsificado?» Poirot se encogió de hombros. «No es del todo falso. Imitado. Como si alguien familiarizado con su mano hubiera intentado replicarla, tal vez de memoria, o tal vez hubiera practicado». Jameson frunció el ceño. «¿Tienes a alguien en mente?» Poirot sonrió cortésmente. «Tengo todos en mente». Luego, casi como si se le ocurriera un momento, preguntó: «¿Has revisado el contenido de los tubos de pintura?» Jameson parpadeó. «¿Las pinturas? ¿Crees que había veneno en las pinturas?» «No, no. Pero puede que le hayan aplicado veneno usando las pinturas». Los ojos de Poirot brillaron. «O escondidas entre ellas». Nunca se debe subestimar la creatividad de un artista. Esa tarde, Poirot invitó a Lady Evelyn a un paseo privado por los jardines. Ella aceptó con discreta curiosidad, envolviéndose en un chal verde pálido. «Lady Evelyn», empezó Poirot, mientras paseaban junto a los rosales, «usted fue quizá el personaje más público de Julian». Se detuvo junto a una camelia en ciernes. «Y la más humillada, si me está sugiriendo lo que pienso». «No sugiero nada, señora, solo observo». «¿Le permitió verla tal como es?» Su sonrisa era amarga. «Nadie me ve nunca como soy, señor Poirot. Ese era el truco. Julien pintaba lo que pensamiento él vio, no la verdad, sino el juicio. Y... ¿lo odiaste por eso?» Su voz tembló. «No, lo compadecí». Las cejas de Poirot se arquearon ligeramente. «Necesitaba herir a otros para sentirse vivo», continuó. «La última vez que lo vi, dijo que temía que su poder se estuviera agotando, que la gente finalmente se hubiera cansado de sus provocaciones. Dijo que necesitaba un triunfo más para recordarle al mundo quién era». Poirot asimiló sus palabras. «¿Y ese triunfo iba a ser este cuadro?» «Sí, su gran final, su mi culpa». Pero incluso en su supuesta confesión, se convirtió en el héroe trágico. Caminaron en silencio por un momento antes de que Poirot preguntara en voz baja: «¿Alguna vez pensó en matarlo?» Ella se detuvo de nuevo. Lo miró directamente a los ojos. «Pensé en algo peor», dijo. Luego en voz baja: «Pero no. Ya me había librado de él. Matarlo sería una torpeza». Poirot inclinó la cabeza. «Merci, madame». Esa tarde, mientras la mansión se oscurecía bajo una suave llovizna, Poirot regresó a su habitación, donde repasó las pruebas hasta el momento, no físicas, sino psicológicas. Motivo: todos tenían uno. Medio: eso se estaba estrechando. Oportunidad: puertas cerradas. Justas excusas. Pero incluso las puertas cerradas pueden engañar. Entonces, mientras saboreaba una taza de chocolate caliente,
Sus ojos se posaron en un boceto guardado en el bolsillo lateral de su cuaderno. Era del portafolio de Edwin Rowe, olvidado descuidadamente en el salón. Una copia de la firma de Vallon, repetida una y otra vez. Practicada. Poirot se inclinó hacia adelante. La sonrisa que se dibujó en su rostro no era ni de satisfacción ni de satisfacción, sino de seguridad. El asesino, susurró, está ensayando. Poirot comenzó sus entrevistas formales a la mañana siguiente, sentado en la biblioteca de Hawthorne Manor, una habitación revestida de caoba oscura y suavizada por cortinas de color carmesí intenso. La chimenea crepitaba suavemente, aunque no estaba tan fría como para justificarlo. A Poirot le gustaba el crepitar y, sobre todo, cómo incomodaba a la gente. Su actitud era cortés, sus preguntas educadas, incluso engañosamente triviales. Pero cada palabra estaba seleccionada con precisión. No buscaba hechos, evaluaba la psicología, las contradicciones, las pequeñas inconsistencias que surgían bajo escrutinio. El primero en entrar fue Edwin Rowe. El joven pintor se sentó nervioso, frente a Poirot, juntando sus manos manchadas de pintura en su regazo. «Edwin», empezó Poirot, «¿cuánto tiempo estudiaste con el señor Vallon?» «Casi 2 años», dijo Edwin con la voz seca. «Me contrató como una especie de asistente. Dijo que tenía un instinto discreto para la forma, pero que me faltaba el coraje de la fealdad, lo que sea que eso significara. ¿Lo admirabas?» «Sí, al principio. Luego me di cuenta de que no era alguien a quien admirar». «Dígame, señor», dijo Poirot con suavidad, «¿por qué estaba practicando su firma?» El rostro de Edwin se puso pálido. Yo no lo estaba falsificando. Lo juro. Estaba intentando aprender de ello Vallon. Dijo que si quería entender su genio, debía copiarlo cada movimiento. Practiqué sus trazos, su estilo, su nombre. Era un ejercicio. Nada más. Sin embargo, es extraño, ¿no? Que alguien que haya practicado la firma pudiera estar presente cuando aparece misteriosamente tras la muerte de Vallon. Edwin tragó saliva. «Yo no lo maté. Ni siquiera sabría cómo conseguir cianuro». Poirot entrecerró los ojos ligeramente. «¿Quién dijo que era cianuro?» Edwin parpadeó. «¿Lo hiciste?» Poirot no dijo nada. El joven se retorció. «Solo quise decir, supuse». Poirot asintió lentamente, tomó nota en su libreta y le indicó a Edwin que se marchara. «Merci, monsieur Rowe. Eso es todo por ahora». Después vino Clara Devine. Ella estaba sentada con los brazos cruzados, las piernas apretadas bajo la falda y la barbilla levantada desafiante. «A usted no le gustaba Vallon», dijo Poirot claramente. «Lo despreciaba», dijo. «Tuvo el descaro de caricaturizarme, a mí, en una galería nada menos, como parte de una declaración sobre los críticos como artistas fracasados». «¿Eras tú?» Ella sonrió con suficiencia. «No, soy mejor pintora que él. Simplemente tuve el buen juicio de darme cuenta de que no quería pudrirme en buhardillas durante una década esperando ser descubierta». Poirot arqueó una ceja. «¿Y aún así seguiste asistiendo a sus exposiciones?» «Obligación profesional y curiosidad. No puedes apartar la vista de un edificio en llamas». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Sabías que estaba trabajando en un autorretrato?» «No», dijo ella. «Eso fue nuevo, inesperado, y aún así me pregunto», reflexionó Poirot, «¿por qué trajo un cuaderno a la inauguración? Parecía saber que algo importante iba a suceder». Su boca se torció. «Bien, oí un rumor, de un galerista de Mayfair, que la próxima obra de Vallon sería escandalosa, posiblemente ilegal. Pensé que sería un desnudo de alguien importante, tal vez Lady Evelyn». Poirot no dijo nada, solo la
observó a la cara. La verdad se escondía allí en algún lugar bajo el sarcasmo y el orgullo. ¿Puedo ver el cuaderno?, preguntó. Dudó un momento, pero luego lo sacó. Poirot lo hojeó. Principalmente notas, bocetos y observaciones ingeniosas. Pero hacia el final, una página destacaba. Si se atreve a mostrar ese cuadro, alguien lo matará. Sin firma. Solo la frase. Poirot cerró el cuaderno y se lo devolvió con una sonrisa cortés. «Merci, mademoiselle Devine. Esto ha sido muy esclarecedor». El siguiente fue Victor Harrowden. Entró como quien se acerca a un interrogatorio, con la chaqueta abotonada y expresión neutra. «Dígame, señor», dijo Poirot, «¿conocía usted bien a Vallon?» «Conocía bien a los de su tipo», respondió Víctor. «Manipulador, narcisista, un depredador con un pincel. Y aún así, lo toleraste». «No lo hice, lo soporté. Mi cuñada insistió en mantener estos lazos sociales. Los habría cortado hace mucho tiempo. Usted es abogado. ¿Ha llevado alguna vez un caso de envenenamiento?» Víctor parpadeó. «Vaya pregunta, sí, claro, varias». Poirot asintió. «Entonces sabe lo raro que es el cianuro. Difícil de conseguir. No es una sustancia que se encuentre en un hogar común. Supongo que estás sugiriendo que podría haberlo. Se ha adquirido, ¿no?» «No lo sugiero», respondió Poirot en voz baja. «Observo». Víctor se recostó en la silla. «Estaba afuera haciendo una llamada cuando asesinaron a Julien. Solo. Pero si crees que soy el único sin una coartada sólida, te equivocas». «Creo, señor», dijo Poirot cruzando las manos, «que está acostumbrado a discutir ante un jurado». «Yo no soy un jurado, soy Poirot». Víctor esbozó una leve sonrisa, asintió y se levantó. «Entonces sabrás que no tenía motivos para firmar el cuadro de un muerto». Poirot inclinó la cabeza en señal de despedida. Lady Evelyn Montrose entró después. Estaba más serena que el día anterior, aunque sus ojos estaban cansados. «Lady Evelyn», dijo Poirot con suavidad, «¿vio usted a Julien solo en algún momento esa noche?» dudó. «Sí, brevemente. Me pidió que fuera al estudio antes de la inauguración. Creo que quería mi aprobación». «¿Y lo diste?» «Le dije que el cuadro era valiente. Lo decía en serio. No lo dijo. ¿Lo dejaste con vida?» «Sí». «¿Le serviste algo de beber?» «No, ya se había servido uno, me ofreció uno». «Lo rechacé». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Diría usted que estaba de buen humor?» Ella exhaló. «No». Estaba tenso, inquieto. Dijo: «Estoy a punto de decirle al mundo la verdad, Evelyn. Espero que sobrevivan». Pensé que se refería al retrato. «Quizás sí», dijo Poirot. «O quizá quiso decir otra cosa». La dejó ir y por un momento se quedó mirando el fuego. Luego preguntó por Daniel, el mayordomo. Daniel Carr entró con tranquila serenidad. «¿Serviste el vino de Vallon?», preguntó Poirot. «Sí, señor». Pidió una copa, de la botella del estudio. «Y nadie más lo tocó, no que yo sepa». Poirot se puso de pie. «Muéstrame». Caminaron juntos hacia el estudio. La jarra seguía junto al vaso. Poirot examinó el borde, el cuello de la botella. No había huellas dactilares en la botella, le había dicho Jameson. Poirot lo confirmó él mismo. El cuello estaba limpio. «Pero lo derramaste», repitió Poirot. «Sí». «Entonces tus huellas deberían estar ahí». La cara de Daniel se crispó. «Usé un paño para evitar que se manchara». Poirot ladeó la cabeza. Una preocupación curiosa en medio del desastre de un artista. Daniel no dijo nada. Poirot se giró lentamente hacia la ventana. «El pestillo no está roto, pero mire, tiene manchas de pintura. Recién. Alguien lo abrió hace poco. Quizás para simular una habitación cerrada. ¿Entrar? ¿Salir?» Daniel permaneció en silencio. Poirot se acercó a él. «Y aún así, fuiste el primero en llegar al lugar de los hechos, ¿no?» «Sí». «¿Cuánto tiempo esperaste antes de llamar a los demás?»
Solo un par de minutos. Le tomé el pulso, y luego fui a buscar a la señora Harrowden. Poirot entrecerró los ojos. Así que tuvo tiempo. Daniel se puso rígido. ¿Para hacer qué? Firmar el cuadro. O envenenar el cristal. Daniel apretó la mandíbula. No lo toqué. La voz de Poirot volvió a ser suave. Entonces quizá alguien más lo hizo, pero creo, señor, que usted ve más de lo que dice, y oye mucho más de lo que nadie sabe. Daniel no dijo nada. Poirot dejó que el silencio persistiera. Luego le dio las gracias al hombre y regresó a la biblioteca, donde sus pensamientos zumbaban como abejas en una colmena. Cada persona había revelado algo, no siempre con sus palabras, sino con sus silencios, con sus correcciones, con sus mentiras preparadas. El lienzo del asesinato estaba casi completo, pero aún faltaban algunas pinceladas. La mañana siguiente amaneció en Hawthorne Manor bajo un cielo plomizo. La lluvia caía con fuerza, amenazando con caer en cualquier momento, como si la propia casa se resistiera a revelar sus secretos. El inspector Jameson, siempre pragmático, fue el primero en actuar. Entró en el salón poco después del desayuno, con un periódico doblado en la mano y un brillo de certeza en los ojos. «Hemos encontrado una pista», le anunció a Poirot, que estaba sentado junto a la ventana cortando un hilo suelto de su guante con precisa delicadeza. Poirot levantó la vista con cierta diversión. «Mon ami, sospecho que está a punto de presentarme una solución, ¿no?» Jameson sonrió con suficiencia. «Encontramos una botella de cianuro de potasio en el cobertizo detrás de los establos, escondida en una lata de pintura sin etiqueta, y tenía huellas dactilares». Las tijeras de Poirot se congelaron en el aire. «¿De quién son las huellas dactilares?», preguntó en voz baja. «Edwin Rowe». Hubo una breve pausa mientras Poirot dejaba las tijeras. Parpadeó lentamente, procesando la información. Jameson continuó envalentonado. «Usted mismo lo dijo. Rowe practicó la firma de Valon, tenía acceso a las pinturas, conocía sus hábitos y tenía motivos. Valon lo usó y lo humilló. Ese cianuro estaba escondido entre las pinturas. Habría sabido cómo hacerlo sin levantar sospechas». «¿Y la firma?», preguntó Poirot. «Lo imitaron. Rowe tiene la habilidad artística para fingir». Poirot se levantó y se acercó a la chimenea. Sus movimientos eran pausados, casi meditativos. «¿Qué dice Edwin?». «Lo niega todo, pero entró en pánico cuando mencionamos la lata de pintura». Poirot asintió como para sí mismo. «Sí, entraría en pánico». Jameson frunció el ceño. «¿Entonces estás de acuerdo?». Poirot se giró con el ceño ligeramente fruncido. «No, inspector. Estoy de acuerdo en que entraría en pánico. Eso no es lo mismo que decir que es culpable». Jameson exhaló. «Poirot, el cianuro estaba oculto en un lugar al que tenía acceso, con sus huellas dactilares en el contenedor». Poirot movió un dedo suavemente. «Pero, dígame, ¿encontró cianuro en su persona, en su habitación, algún rastro en sus pertenencias?». «No, pero... ¿y el momento? ¿Está completamente seguro de que el veneno se añadió al vino durante el breve intervalo en que Valon estuvo solo?». «Sí». Daniel Carr sirvió la bebida poco antes de que los invitados se reunieran para la inauguración. Luego, Valon envió a todos a reflexionar a solas. Fue entonces cuando la bebió. Poirot asintió lentamente. «¿Y Edwin?». «En el salón con los demás. Pero nadie se dio cuenta si se fue por 1 minuto o 2. Poirot suspiró y se dirigió al aparador para servirse un vaso de agua. «Inspector, permítame preguntarle algo más», dijo por encima del hombro. «Dice que el cianuro estaba escondido en latas de pintura. Pero sería Edwin,
Un hombre que usted cree que actuó con tan fría premeditación, tan insensato como para dejar sus huellas en el contenedor. Jameson no respondió. Poirot se giró. ¿Y cómo se identificaron esas huellas? Borroso. Pero los datos parciales coincidían con los de su expediente de una antigua solicitud universitaria. Estudió química antes que arte. Ah. Los ojos de Poirot se iluminaron. Un giro encantador. El chico que no logró ser químico, pero aprendió lo suficiente para ser peligroso. Jameson se cruzó de brazos. Parece que te estás burlando. De la idea. Para nada. Es una teoría muy clara. Poirot dio un sorbo de agua y se detuvo pensando. Demasiado clara. Jameson levantó una ceja. Poirot continuó. Intenta decirme que este pobre joven, humillado por su mentor, decidió matarlo con un veneno raro. Montó un misterio en una habitación cerrada y luego, a la ligera, dejó evidencia incriminatoria, todo mientras sabía convenientemente cómo falsificar la firma del hombre. Dejó el vaso sobre la mesa con un suave tintineo. No niego que tuviera un motivo, ni que haya practicado la firma, pero le falta la fineza para este crimen. Edwin Rogie está herido, sí, pero su amargura es de las que se enconan en el interior, no en el exterior. Esto no fue un crimen pasional. Fue una farsa. Jameson no parecía convencido. ¿Poirot? ¿Tiene otro sospechoso? Poirot sonrió, no del todo amablemente. En este momento tengo 6, pero no nos apresuremos. Poirot solicitó que Edwin Rowe fuera llevado ante él en privado. El joven entró en la biblioteca pálido y conmocionado. Yo no lo hice, dijo antes de sentarse. Poirot levantó una mano. Tranquilícese, amigo. Le creo. Edwin parpadeó. ¿En serio? Sí, pero debes ayudarme a creerlo. Cuéntame otra vez sobre la firma. Edwin tragó saliva. Lo practiqué porque me lo dijo, para entender cómo pintaba. Eso es todo, lo juro. ¿Y el cianuro? Nunca. He tocado el cianuro. Estudié química para 1 año. Suspendí síntesis orgánica. No podría envenenar a un hámster. Poirot rió suavemente. Entonces, ¿cómo explica sus huellas dactilares? Edwin miró la alfombra. Alguien las plantó, o quizá toqué la lata hace semanas. A menudo limpiaba el estudio. Puede que fuera por entonces. Poirot pareció pensativo. Quizás. Pero esto lo presenta como alguien peligroso, señor. Alguien quiere que sea el centro de atención. Se levantó y volvió a la chimenea. ¿Qué opinas de los demás en la casa? ¿Quién tenía el motivo más fuerte? Edwin parecía incómodo. Lady Evelyn y Valon tenían una relación extraña. Ella confiaba en él. Casi lo veneraba, pero creo que él se aprovechaba de eso. Poirot asintió. Y Beatrice Harrowden. Ella lo protegió. Le dio dinero, le dio patrocinio. Pero creo que él la estaba chantajeando. Esto llamó la atención de Poirot. ¿Tú pensar? Una vez escuché algo por casualidad, una conversación, tarde una noche. Él dijo, «¿No querrás que el nombre de tu difunto esposo quede en el tintero y el escándalo?» Y ella respondió, «Ni se te ocurra». Eso fue todo. El rostro de Poirot permaneció indescifrable. «Muy útil, mon ami. Gracias». Más tarde ese mismo día, Poirot volvió a estar solo en el estudio. Contempló el cuadro largamente. Sentencia de muerte. Observó de nuevo cómo la pintura de la firma se había secado de forma ligeramente distinta al resto del retrato. El pigmento era solo un tono más oscuro, como si se hubiera aplicado con prisa y sin cuidado. Él caminaba de un lado a otro. El problema no era la oportunidad, era confianza. Quienquiera que matara a Julien Valon estaba seguro de que nadie
Lo rastrearía. Eso implicaba cálculo, inteligencia, un fuerte motivo emocional enmascarado por la moderación. No Edwin. No era un hombre que se acobardara bajo presión y no pudiera mantener el contacto visual. Los dedos de Poirot se cernieron sobre el borde del lienzo. Entonces se detuvo. Se giró repentinamente y salió, encaminándose a la galería del lado oeste de la mansión, donde se exhibían varias obras antiguas de Vallón, cada una firmada con su extravagante caligrafía. Poirot miró con atención a Pye, 3 en particular. Entonces sonrió, una pequeña sonrisa casi imperceptible. Por la tarde, el inspector Jameson regresó para anunciar su intención de detener formalmente a Edwin Rowe para interrogarlo en la ciudad. Poirot guardó silencio mientras el inspector hablaba. Solo cuando Jameson terminó, Poirot dijo muy suavemente: «Es un error». Jameson apretó la mandíbula. «No podemos ignorar las pruebas contundentes, Poirot». «No», dijo Poirot, «pero debemos preguntar. ¿Quién lo colocó allí?» Jameson levantó las manos con frustración. «¿Y quién es tu teoría? ¿Lady Evelyn?» Poirot negó con la cabeza. «No, todavía no. Estoy esperando una pieza más del rompecabezas». «¿Qué pieza?» Poirot miró hacia las sombras que caían fuera de las ventanas de la mansión. «Un segundo acto». Era casi medianoche cuando Poirot dio su último paseo del día. La mansión se había sumido en la falsa quietud de un descanso intranquilo. Tras puertas cerradas, los invitados se daban vueltas en la cama con temores no expresados. Bajo ellos, la sombra de la sospecha oscurecía cada pasillo como una hiedra trepadora. Pero Poirot no estaba inquieto, estaba vigilante. Él creía que, cuando la gente se creía segura, cuando la trampa parecía haber atrapado a su presa, eso fue entonces cuando el verdadero asesino se reveló. No mediante una confesión, sino con miradas, pasos en falso y desviaciones nerviosas. Comenzó su juego psicológico con señora Evelyn Montrose, justo después de la cena. Había empezado a sentarse en la sala de música con una copa de brandy cada noche, con la mirada vagando entre el fuego y su reflejo en el cristal negro de la tapa del piano. Su belleza, antes mencionada con silencioso asombro en los salones londinenses, ahora parecía casi espectral. Poirot entró silenciosamente y se sentó a su lado sin invitación. «Estás jugando un juego peligroso», dijo tras una pausa, «involucrándote tanto». «Ah, pero señora», dijo Poirot cruzando las manos, «yo no juego, observo. Otros juegan, otros farolean». Ella bebió un sorbo. «¿Es ahora cuando me acusas?» Poirot sonrió levemente. «No, es cuando veo lo que pasa cuando tú esperar ser acusado». Lady Evelyn se volvió hacia él. «¿Crees que lo envenené?» «Creo que lo conocías mejor de lo que admitiste». Apartó la mirada. Conocer a Julian Vallon era como nadar frente a un espejo. Te veías a ti misma pero distorsionada. Me hacía sentir vista y odiada a la vez. ¿Lo amabas? No. Pero creo que él quería que lo hiciera. Poirot asintió lentamente. Le habló del cuadro de antemano, solo que sería su legado. Dijo: «Es lo primero que he hecho con honestidad». Poirot reflexionó sobre esto. «¿Y usted le creyó?» Sus labios se curvaron en una sonrisa. «Nunca creí ni una palabra de lo que dijo Julien, pero quise hacerlo. Ese era su don». Poirot se puso de pie. «¿Y qué hará ahora, señora?» Ella lo miró fijamente. «¿Ahora que has acusado al hombre equivocado?» Poirot levantó una ceja. «Tener y...» Ella no dijo nada y él la dejó allí, mirando fijamente su vaso. La siguiente conversación de Poirot fue menos sutil. Él encontró Víctor Harrowden en el estudio, leyendo un volumen encuadernado en cuero sobre la ley inglesa con la atención de un hombre decidido a superar al destino mismo. «Dígame, señor»,
dijo Poirot. ¿Qué opina del arresto del joven Edwin? Víctor no levantó la vista. Encaja en el patrón. Motivación, medios, oportunidad. ¿Crees que es capaz de asesinar? Cualquiera lo es. Con la presión adecuada, Poirot ladeó la cabeza. Y sin embargo, me parece usted un hombre que desprecia las decisiones emocionales. Víctor levantó la vista. Correcto. Entonces, ¿este asesinato fue emotivo o calculado? Víctor cerró el libro. Ambas cosas. Pasión envuelta en precisión. Eso es lo que lo hace tan teatral. Poirot se acercó. Y la teatralidad le ofende. Es un insulto a la inteligencia. Si vas a cometer un delito, al menos que sea limpio. Poirot lo miró fijamente. Lo dice como si ya lo hubiera pensado antes. La sonrisa de Víctor era seca. Soy abogado. He considerado todo tipo de delitos. El tono de Poirot se enfrió ligeramente, pero quizá no considere el riesgo de aparecer también racional. A veces el asesino no se esconde en el caos, sino en la claridad. Víctor se levantó ajustándose los puños. ¿Cree que soy yo, señor Poirot? Creo, dijo Poirot, que cuando la mente es brillante, a menudo se cree intocable. Dejó que Víctor reflexionara sobre ello y encontró lo que buscaba, un destello de incomodidad. El tercer movimiento en el juego de Poirot se produjo a la mañana siguiente. Beatrice Harrowden paseaba por los jardines con su uniforme de viuda, a pesar del rocío temprano y la amenaza de lluvia. Poirot se unió a ella, paraguas en mano aunque no lo usó. «Señora», dijo con suavidad, «me han dicho que Julien Vallon puede haber tenido influencia sobre usted». Ella se detuvo. «¿Quién te dijo eso? ¿Importa si es verdad?» Beatriz miró fijamente el seto. No me estaba chantajeando, no precisamente, pero insinuó, sobre las finanzas de mi marido, sus aventuras. Vallon lo había retratado una vez años atrás y afirmaba haber descubierto su fachada. Amenazó con revelar algo. Nunca lo dijo abiertamente, pero con Julien bastaba con insinuarlo. Poirot asintió. Así que lo invitó, le pagó, lo hospedó y pintó un autorretrato que se burlaba de su propia muerte. Bajó la voz. A Julien le encantaban los juegos, pero nunca entendió que quienes lo rodeaban también podían jugarlos. Poirot la miró con interés. ¿Y está usted jugando, señora? Beatriz lo miró fijamente. ¿Qué opina, señor Poirot? Él la miró a los ojos, sin pestañear. Creo que eres una mujer acostumbrada al control, y Julien te lo arrebató. Entonces, tal vez fue justicia poética. Poético, repitió Poirot, pero no justo. Se separaron en silencio. Fue solo Clara de Binet que rompió su ritmo. Cuando Poirot entró en la galería donde estaba dibujando, levantó la vista con el ceño fruncido. ¿No habrá interrogatorio hoy? No, mademoiselle, dijo. Solo una observación. Continúa entonces. Se acercó a su caballete. El boceto era del difunto Julien Vallon, estilizado, abstracto, pero inconfundiblemente él. La mandíbula, el desafío en las cejas. «Ha captado usted bien su arrogancia», dijo Poirot. Clara esbozó una sonrisa forzada. Es lo único que respetaba de él. Al menos era honesto en su crueldad. Una vez dijiste que te humilló. Y sin embargo ahora lo dibujas. Tal vez necesitaba exorcizarlo. O tal vez, dijo Poirot en voz baja, necesitabas mantenerlo con vida. Una segunda muerte, esta vez bajo tus condiciones. Clara lo miró fijamente. Estás intentando provocarme. Poirot hizo una ligera reverencia. No hace falta. Ya está enganchado. Antes de que pudiera responder, Poirot añadió, una última cosa. ¿Vio a Lady Evelyn con el cuadro antes de la inauguración? No, ¿por qué? No hay razón, dijo Poirot con una sonrisa vaga. Solo la firma.
Apareció después de la inauguración. Pero ¿qué pasaría si ya había estado allí antes y alguien la borró? Clara parpadeó. ¿Por qué alguien haría eso? Para controlar la narrativa, dijo Poirot. Para cronometrar el impacto de la firma, para amplificarlo. O quizás para disimular cuándo se terminó la pintura. Clara se quedó en silencio. Poirot se giró para marcharse. Al anochecer, Poirot estaba en el salón con el fuego apagado y titilante. Dispuso 6 naipes en semicírculo ante él, cada uno marcado con una inicial E, B, B, C, D, H. 6 sospechosos. 6 historias. Solo uno había logrado permanecer demasiado callado, demasiado neutral. Daniel Carr Poirot miró el nombre del mayordomo, con la mente acelerada. Daniel tuvo la oportunidad. Recorrió la casa sin ser visto. Tocó la jarra. Encontró el cuerpo. Y tal vez estaba protegiendo a alguien. Un amante. Un mecenas. Poirot metió la mano en el bolsillo y sacó un último objeto. Una caja de cerillas usada, recogida previamente en las habitaciones de Daniel. En ella, una tenue nota manuscrita por otra persona. Hazlo después de que se vayan. No es la escritura de Edwin. No es de Julian. Coincidió con la nota encontrada en la parte posterior del cuaderno de Clara Devine. Y la Clara había afirmado. No conocer a Daniel Poirot miró fijamente el fuego. El juego psicológico había empezado a dar sus frutos. No es la verdad. Todavía no. Pero pronto. La casa no se despertó con el canto de los pájaros ni con el desayuno, sino con un grito. Poirot, que apenas había terminado de atarse la corbata, ya estaba a mitad del pasillo cuando el grito volvió a resonar. Más agudo esta vez. El pánico se extendió por los grandes pasillos de Hawthorne Manor. Llegó a la galería justo cuando Beatrice Harrowden, pálida y temblorosa, se tambaleaba hacia atrás desde la puerta. En el marco, alguien lo arruinó. Alguien entró. Poirot pasó junto a ella y entró en la habitación. La escena era escalofriante en su quietud, allí donde la sentencia de muerte había colgado apenas unas horas antes. El lienzo ahora estaba cortado por el centro. El marco colgaba torcido de la pared. Un triángulo de lino rasgado ondeaba cerca del zócalo como una bandera de rendición. El cuadro fue destruido, y en la pared, pintada de rojo, quizás no pintura, alguien había garabateado una sola frase: falso profeta. Poirot se quedó mirando en silencio durante un minuto entero antes de hablar. Su voz era grave. «Inspector Jameson», dijo mientras el hombre entraba corriendo en la habitación, «tenga la amabilidad de asegurarse de que nadie salga de esta finca hasta que yo lo indique. Ya no estamos investigando un asesinato, señor. Estamos investigando un encubrimiento. El daño a la pintura fue quirúrgico en su malicia. El corte no fue un acto frenético de emoción, sino una incisión practicada y precisa, a través del rostro, a través de la firma. Un acto de obliteración, no vandalismo». Poirot se arrodilló cerca del marco, sin perder de vista nada. Señaló un punto en el borde del lienzo. «Mira aquí. El desgarro es curvo, recta. No hecha con una cuchilla, sino con una espátula, quizá la misma que se encontró junto al cuerpo de Valon Jameson». Frunció el ceño. «¿Estás sugiriendo que esto sucedió? ¿Antes murió?» «No», dijo Poirot poniéndose de pie. «Sugiero que alguien montó la primera escena con un cuidado obsesivo y que alguien más simplemente intentó destruir esa ilusión». Se giró lentamente hacia la puerta, donde se había reunido toda la familia. Cada rostro era un estudio de shock, miedo o confusión practicada. La mirada de Poirot se posó en Clara. Debenham no miraba el cuadro sino las palabras borrosas en la pared. Él se acercó a ella. «Señorita», dijo en voz baja, «¿le dice algo esa frase? Falso profeta». Ella negó con la cabeza.
No. Claro que no. Aunque llamaste a Julien Ballon precisamente así en tu reseña de su exposición de 1932 en París, dijiste, y cito, Julien Ballon se cree profeta. Pero en realidad es un falso profeta, ciego a las almas que dice iluminar. Clara abrió la boca, cerró la boca. ¿Has leído mis reseñas antiguas? He leído muchas cosas, mademoiselle, incluyendo su escritura. Sacó la caja de cerillas del bolsillo de su abrigo. Esto, dijo levantándolo, se encontró en las habitaciones de Daniel Carr. Tiene una escritura que coincide con la nota al dorso de tu cuaderno. Me dijiste que apenas conocías a Daniel. Ella respiró hondo. Yo no. Poirot entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué le dio instrucciones? Hágalo después de que se vayan. ¿Qué se suponía que debía hacer, mademoiselle? Hubo un largo silencio. Lady Evelyn habló primero. Clara, ¿de qué habla? Clara se giró bruscamente. Nada, esto es absurdo. Está intentando distraernos. La voz de Poirot se redujo a un susurro. Ahora tiene miedo, mademoiselle, no por la acusación, sino porque alguien destruyó tu historia. ¿Qué historia? Espetó Clara. El que creaste con tanto cuidado. El artista genial que explotó a todos. El protegido silencioso que se desmoronó. La firma plantada. El cianuro descubierto. Todo apunta a Edwin Rowe. Ella rió hueca y forzada. Y sin embargo no tienes pruebas, Doe. Todavía no, admitió Poirot. Pero lo comprendo. Y eso, mademoiselle, es siempre el primer paso. Más tarde ese día, Poirot llamó a Daniel Carr. A su lado, se quedaron cerca de los establos mientras el zumbido distante de la lluvia crecía detrás de ellos. Dígame la verdad, dijo Poirot simplemente. Le pidieron que firmara el cuadro, ¿verdad? La boca de Daniel se abrió, pero no salieron palabras. Poirot continuó. Eras leal a alguien. Quizás le temías. Quizás le querías. Pero fuiste tú quien regresó al estudio tras la muerte de Indocente. Julien. Daniel bajó la mirada. Dijo que ayudaría a proteger a alguien más, que haría que la gente mirara en la dirección equivocada. ¿Ella? Daniel asintió lentamente. Clara. El rostro de Poirot permaneció inmutable. ¿Y qué ofreció a cambio? Un trabajo. En otro sitio. Una referencia. Dinero. Dijo que Edwin iba a asumir la culpa pase lo que pase. Mejor tomar las riendas. La voz de Poirot era suave. Así que usted añadió la firma. Sí. Y me dijo que cerrara la puerta con llave después, con el pestillo de la ventana. Era un truco que Julien le había enseñado para crear el efecto de habitación cerrada. ¿Y el cianuro? Daniel negó con la cabeza. Esa parte... no lo sé. No lo envenené. Lo juro. Poirot miró al joven a los ojos. Te creo. Una vez, obtenida la confesión, Poirot actuó rápidamente. Esa tarde caminó solo hacia la galería destruida, donde el cuadro mutilado aún colgaba como una herida. Volvió a examinar el desgarro. Algo le roía la piel. Un detalle pasado por alto. Sacó una lupa y miró los bordes. Allá pintura debajo del desgarro. Una mancha. Sin intención. De segunda mano. Giró ligeramente el lienzo y sobre el soporte de madera estaban escritas con un ligero lápiz unas iniciales. B.H. Poirot se quedó muy quieto. Beatrice Harrowden, el patrón, el protector. Entonces supo lo que había sucedido. El crimen nunca había tenido que ver con Ballon. Había sido aproximadamente lo que sabía. A la mañana siguiente, Poirot convocó a todos al salón. Se quedó de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados y los ojos claros. El juego, dijo en voz baja, está casi terminado. Un hombre ha muerto.
Otro ha sido acusado falsamente. Un cuadro ha sido destruido. Y sin embargo, el motivo, esa verdad, la más humana de las verdades, ha quedado en la sombra. Miró a Clara. Manipulaste a Daniel. Temías lo que Valon pudiera revelar. Pero no lo mataste. Se volvió hacia Víctor. Sabías del cianuro, quizás incluso lo reconociste, pero no eres quien lo vertió. A Evelyn. Te usaron, te hirieron, pero no contraatacaste. Y luego a Beatriz. Tenías el motivo para silenciar a Julien. Él conocía secretos sobre las aventuras de tu difunto esposo, sobre tus finanzas, quizás incluso sobre tu pasado. Los labios de Beatriz se apretaron. «Pero usted tampoco lo mató», dijo Poirot. Dio un paso adelante. Julien Valon se estaba muriendo. Se oyeron jadeos. Poirot continuó. Ya estaba enfermo. Concibió el cuadro como una despedida, una confesión a pinceladas. Tenía el control de su legado hasta que alguien decidió reescribirlo. Se enfrentó a todos ellos. El cianuro fue administrado por el propio Julien. Silencio conmocionado. Poirot continuó. Fue un suicidio. Pero luego vino oportunidad. Alguien vio la oportunidad de moldear la narrativa. Clara vio la oportunidad de implicar a Edwin. Falsificó la firma a través de Daniel. Otros guardaron silencio por miedo a verse involucrados. Miró a Daniel. Y alguien, quizá más de uno, regresó para destruir la pintura al darse cuenta de que la verdad se les escapaba de las manos. Luego volvió a mirar a Beatrice. Intentaste borrar la firma, ¿verdad? Cortaste el lienzo. Beatriz no dijo nada durante mucho tiempo. Entonces ella asintió. Sí. La sala se quedó sin aliento. Pensé que la firma había sido plantada para incriminarlo, para burlarse de él. Pensé que destruiría su legado. Quería salvar lo poco que quedaba. Poirot inclinó la cabeza. Destruiste lo que él pretendía que fuera su verdad definitiva. Pero lo entiendo, señora. Y así, la verdad, fragmentada, compleja y dolorosamente humana, comenzó a tomar forma. Valon había escrito su propia sentencia de muerte. Los demás, consciente o inconscientemente, habían tomado la pluma. A la mañana siguiente, Poirot, todavía en bata y zapatillas, llamó al inspector Jameson a su alojamiento temporal en Hawthorne Manor. El inspector, habitualmente imperturbable, llegó con un gruñido, frotándose los ojos para desvelarse, solo para encontrar al pequeño detective belga ya sentado a un escritorio, rodeado de una meticulosa selección de notas, fotografías y un objeto sorprendente, un cuadrado de lienzo. Doblado, Jameson lo miró fijamente. «Eso es una parte del cuadro, sí», dijo Poirot, señalando una taza de chocolate caliente sin levantar la vista. La parte que habían arrancado y dejado debajo del caballete. Curiosamente, la habían pasado por alto. «¿Lo recuperaste después del daño, entonces?», preguntó Jameson, acercándose. «¿No lo mencionaste en tu gran anuncio de ayer?» «No», dijo Poirot con suavidad, porque aún no había llegado el momento. «Este», dijo dando un golpecito al fragmento de lienzo, «es el último detalle, el que nadie consideraba importante. Pero como siempre, son los detalles más pequeños, amigo mío, los que revelan la verdad». Jameson se cruzó de brazos. «Ilumíname entonces». Poirot permaneció de pie con voz tranquila pero decidida. Cuando la pintura se presentó por primera vez, no tenía firma. Más tarde, tras la muerte de Valon, apareció una. Daniel Carr la añadió a instancias de Clara Devine. Eso es cierto. ¿Pero qué? Todos extrañaron qué, y lo que yo mismo pasé por alto al principio es que Julien Valon ya había firmado el cuadro antes de su muerte. Jameson frunció el ceño. Eso contradice todo lo que hemos oído. Solo en la superficie. Poirot dio la vuelta al fragmento de lienzo
y lo sostuvo a contraluz. Fíjese bien aquí, en el borde inferior, bajo una mancha de óleo. Una inicial tenue. Apenas perceptible ahora, pero ahí está. JB. No con su habitual garabato extravagante, sino más pequeño, tentativo. Oculto en la pintura de base, Jameson se inclinó. Entonces, él hizo firmarlo. Poirot asintió. Sí, pero no como un floreo. Incrustó su identidad en la pieza sutilmente. Una despedida discreta. Un hombre que contemplaba el suicidio, sí, pero también un legado. Él, buscado. La pintura habla sin espectáculo. Se giró bruscamente hacia la ventana. Pero alguien lo encontró. Lo vio. Comprendió su significado y le temió. Jameson se enderezó. ¿Beatriz? No. Ella cortó el cuadro, sí, pero por culpa y una lealtad equivocada. No. Hablo de alguien que tenía tiempo para examinar el lienzo, que notó la firma original y se dio cuenta de que, si la encontraban, el suicidio sería evidente y el crimen que esperaban escenificar se desmoronaría. Jameson entrecerró los ojos. Entonces, volvemos con Clara Devine. Sí. Pero no solo Clara Poirot cogió otra hoja, una lista manuscrita de las obras inacabadas de Vallon, encontrada en el cajón del escritorio del difunto artista. La mayoría estaban tituladas, descritas en notas o bocetos, pero una, cerca del final, estaba rodeada con un círculo rojo, sin título nada 27, el espejo final. Prohibida su exhibición al público. El espejo final, leyó Poirot en voz alta. No se debe exhibir públicamente. ¿Por qué? Porque, creo, contenía algo profundamente personal, algo peligroso. Caminó hacia el aparador y abrió una carpeta. Dentro había una fotografía de una pintura que Vallon había mostrado en privado a un crítico el año anterior, que se creía destruida desde hacía tiempo. Representaba a una mujer de pie al borde de un acantilado, con la mitad del rostro en sombras y el otro lado agrietado como porcelana. Poirot señaló la cara. Míralo bien, amigo. ¿No se parece a Lady Evelyn Montrose? Jameson entrecerró los ojos. Un poco, sí. Y el lado de porcelana agrietada, casi como si su máscara se estuviera rompiendo. Una metáfora, inspector. Vallon pintó a Evelyn no como ella se veía a sí misma, sino como él la vio. Y ella lo supo. Pintó verdades que la gente luchaba por enterrar. Jameson parecía preocupado. ¿Entonces crees que Evelyn...? No. Creo que Evelyn temía lo que pudiera revelarse, pero ella no es nuestra culpable. El tono de Poirot se oscureció. La única persona que conocía cada lienzo, quien catalogó la obra de Vallon, quien manipuló sus bocetos, quien limpió sus pinceles, quien tuvo acceso no solo al hombre, sino a su proceso. Jameson se quedó paralizado. Su asistente. Poirot se giró con los ojos brillantes. Edwin Rowe. Jameson casi se atragantó. Pero tú defendido a él. Lo defendí contra asesinato, sí. Pero el asesinato, inspector, no es el único delito. Rowe no envenenó a Vallon, pero encontró el cuerpo. Y en ese momento vio un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. Poirot empezó a caminar de un lado a otro. Piensa, un joven artista, eclipsado, humillado, viviendo a la sombra de un hombre que lo ridiculizó públicamente. Entonces, de repente, el gran Julien Vallon muere. Deja tras de sí un último autorretrato, crudo, honesto, un suicidio. La voz de Poirot se hizo más aguda. ¿Pero qué pasaría si ese retrato fuera alterado? ¿Qué pasa si alguien, mejorado el final, convirtió el suicidio en asesinato, un gran final, un martirio retorcido, el genio, silenciado por un enemigo desconocido,
y en el caos, Holmes, pasos adelante para interpretar el legado. La boca de Jameson se abrió lentamente. El asistente, el único que entiende las pinceladas de balón. Exactamente. Poirot levantó otro papel. Un borrador del comunicado de prensa, escrito por la mano de Edwin, encontrado escondido en su bolso. La última pintura de Julien Vallon captura el descenso del alma a la oscuridad. En sus últimos días confió en pocos, excepto en aquellos que veían más allá de la máscara. La voz de Poirot se redujo a un susurro. Él era creando una narrativa. No es un crimen, es un legado. Cuando Poirot llamó a Edwin a la biblioteca, esa noche, el joven entró pálido, agotado, su arrogancia infantil reemplazada por algo más oscuro, una silenciosa anticipación, un reconocimiento tal vez de que el velo se estaba levantando. Poirot no habló al principio, simplemente giró el lienzo hacia él. Edwin lo miró, no reaccionó. Poirot comenzó suavemente. «Lo amabas, ¿verdad? Incluso cuando era cruel. Sobre todo cuando te entendía». Edwin no dijo nada. Querías ser él. Y cuando no pudiste, decidiste convertirte en su heredero, su intérprete, el que mejor lo entendía. Todavía silencio. Poirot dio un paso al frente. Pero cuando encontró su cuerpo, cuando se dio cuenta de que le había arrebatado el último momento, actuó. No con veneno, sino con evasivas, con historias, con manipulación. Finalmente Edwin habló. No merecía irse en sus propios términos. Poirot asintió lentamente. «Has alterado la narrativa». «Lo hice mejor», dijo Edwin con los ojos vidriosos. «Le di un significado». La voz de Poirot se suavizó. «Pero esa no es su decisión, mon ami. No reescribimos a los muertos para que se ajusten a nuestros sueños». Los hombros de Edwin se hundieron. «No me arrestarás», dijo en voz baja. «No», respondió Poirot. «Hará algo mucho peor, será olvidado. El hombre al que intentó glorificar con engaños lo eclipsará para siempre, y su nombre no aparecerá en los titulares. Aparecerá en Midsummer City, las notas a pie de página». Edwin Rowe asintió una vez. Fue un gesto de derrota, pero también de extraño alivio. Más tarde, cuando finalmente la mansión quedó en calma, Poirot regresó a la galería en ruinas. Se paró frente al marco vacío, donde la sentencia de muerte habían colgado una vez. «Es extraño», murmuró para sí mismo. «¿Con qué frecuencia confundimos la verdad con la historia?» Ni siquiera el asesino necesitaba matar, solo para interpretar. Él se dio la vuelta. Afuera, la lluvia finalmente había comenzado a caer, suavemente, como si limpiara lo que quedaba. Era poco después del anochecer cuando Poirot pidió a todos que se reunieran en el gran salón de Hawthorne Manor. Afuera, la lluvia había cesado, pero el ambiente en el interior seguía pesado, no por las nubes de tormenta, sino por la expectación. El fuego estaba encendido, las cortinas corridas. Una lámpara de araña brillaba tenuemente en el techo, proyectando sombras parpadeantes sobre los rostros reunidos. Eran 6, dispuestos de forma dispersa alrededor del perímetro, como invitados, que esperaban el juicio en una sesión espiritista. Señora Evelyn Montrose, pálido y sereno, bebió tranquilamente de una copa de cristal. Víctor Harrowden, con los brazos cruzados y la mirada fija en el fuego, como si éste pudiese emitir un veredicto antes que Poirot. Beatriz Harrowden, erguida y silenciosa con su vestido negro de viuda, toda ella la señora de la casa, intentando permanecer impasible. Clara, Devine, con las piernas cruzadas con fuerza, sus dedos moviéndose nerviosamente sobre el apoyabrazos de su silla. Daniel Carr, el mayordomo siempre fiel, estaba cerca de la puerta, atento, inquieto. Y Edwin Rowe,
desplomado en un rincón como un hombre ya sentenciado, con los ojos apagados y la mandíbula apretada. Poirot entró el último, impecablemente vestido, con un clavel en la solapa. Cerró la puerta con un suave clic, y en ese instante hasta el crepitar del fuego pareció apagarse. «Amigos», empezó, «sin duda se preguntan por qué los he reunido como si fueran el elenco de una tragedia griega. Y quizá esperan de mí una floritura, una declaración de culpabilidad y una rápida señal con el dedo». Hizo una pausa. Nadie respondió. Continuó. «Pero no. Esto no es una actuación, aunque el crimen que estamos examinando fue orquestado como tal. No fue un simple asesinato. Fue una narrativa, una manipulación de la percepción, obra de un artista, no con pincel, sino con intención. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación y se giró para mirarlos. Comencemos donde comienza todo arte, con el lienzo. Hizo un gesto hacia el caballete que ahora estaba detrás de él, donde había una reproducción de la sentencia de muerte había sido colocado, o mejor dicho, lo que quedaba de él. El lienzo rasgado, reensamblado y montado colgaba allí como una escena de un crimen preservada en óleo y lino. «Esta pintura», dijo Poirot en voz baja, «no fue solo la última obra de Julien Vallon. Fue su testamento. Sabía que moría, no por violencia, sino por enfermedad. Decidió partir según sus propios términos, a través del arte, del simbolismo, de la finalidad. La despedida de un verdadero artista». Miró a Lady Evelyn. «Te lo dijo, ¿no? ¿Qué sería su legado?» Ella asintió lentamente. Sus ojos brillaban. Poirot se volvió hacia el grupo. Pero alguien encontró el cuerpo, y no vio una tragedia, sino una oportunidad. Su mirada se posó en Edwin Rowe. «Tú». Edwin se estremeció. «Descubriste el cuerpo de Vallon, y en lugar de pedir ayuda, te paraste frente a este cuadro y no viste la muerte sino el destino. Habías pasado años a la sombra de Vallon, insultado, rechazado, ignorado, y ahora aquí estaba, sin vida. Y tú, de pie en el estudio que ahora podría ser tuyo». Poirot recorría la habitación mientras hablaba lenta y deliberadamente. «Sabías de la firma original, un tenue JV, oculto en la pintura subyacente. Vallon se mostró modesto en su último momento, pero no podías dejar que se marchara sin hacer ruido. Así que alteraste la pintura. Añadiste una firma audaz y visible en su estilo, fechado después de su muerte, para crear misterio». Poirot golpeó el caballete. «Convirtió un suicidio en un asesinato». Se oyeron jadeos en el aire. Clara se puso rígida. «Pero no estaba sola en este engaño», dijo Poirot mirándola fijamente. «¿Lo estaba?» Clara Devine. Sus labios se apretaron. Fuiste el primero en sugerir que la inauguración sería escandalosa. Trajiste un cuaderno. Incitaste a la narrativa, llamaste a Vallon falso profeta por escrito, y luego repitiste esas mismas palabras en la pared de la galería después de que la pintura fuera destruida. «No tienes ninguna prueba», espetó. «Tengo la caja de cerillas», respondió Poirot levantándola. «La encontraron en la habitación de Daniel Carr con tu letra. Lo usaste, Clara. Lo manipulaste para que falsificara la firma en tu nombre cuando Edwin titubeó. Cuando Edwin intentó echarse atrás, te aseguraste de que la mentira quedara a salvo». Poirot se volvió ahora hacia Daniel. «Cerraste la puerta del estudio desde dentro con el pestillo de Vallon, como te indicaron. Limpiaste la copa de vino, moviste la espátula y ayudaste a Clara a construir la escena del crimen. ¿Por qué?». La voz de Daniel sonó ronca. Dijo que Edwin ya estaba condenado, que esto lo protegería. La voz de Poirot se suavizó. Pero eso solo lo atrapó aún más. Daniel miró hacia otro lado avergonzado. El tono de Poirot se volvió más agudo.
Y entonces, cuando empezaron a formarse grietas en su engaño, cuando empezaron a surgir rumores sobre suicidio, no asesinato, alguien intentó silenciar la pintura por completo. Él miró a Beatriz Harrowden. «Cortaste la lona, ¿no?» Beatriz asintió lenta y firmemente. Pensé que el cuadro era una mentira. Vi la firma y creí que alguien había profanado su obra. Quería preservar lo que quedaba. Y al hacerlo, dijo Poirot con suavidad, casi borraste su verdad. Regresó junto a Edwin, cuyos ojos ahora estaban vidriosos. Querías ser grande, dijo Poirot en voz baja, y creías que esto te haría grande, pero ahora lo entiendes, ¿verdad? Edwin asintió. Siempre decía que me faltaba el coraje para pintar con honestidad. Pensé que si controlaba su final, podría heredar su genio. Poirot dio un paso atrás. No lo mataste, pero enterraste su verdad bajo tu ambición. Silencio. Poirot lo dejó reposar. Luego respiró hondo. La policía no te acusará de asesinato, pero sospecho que tu nombre quedará ligado a este crimen en la imaginación del público. Esa es su propia forma de castigo. Se volvió hacia Clara. En cuanto a usted, mademoiselle, obstrucción, manipulación, conspiración, tendrá consecuencias, y no serán leves. Clara entrecerró los ojos. ¿Entonces ya está? ¿Se acabó el espectáculo? Poirot se enderezó. Nunca fue un espectáculo, ese fue el error. La muerte no es un final feliz. Ahora miró el fuego como si viera algo que solo él pudiera entender. Hubo un tiempo, dijo Poirot casi para sí mismo, en que creía que la verdad siempre triunfaba. Pero ahora sé que a veces hay que restaurarla, pincelada a pincelada, después de que otros hayan intentado taparla. Se volvió hacia todos ellos. Esta ha sido una historia de ego, de miedo, de personas tan desesperadas por moldear como eran recordadas que olvidaron cómo vive honestamente. Pero recuerda esto, el lienzo no miente, solo espera a que los ojos adecuados lo vean. Y dicho esto, Hércules Poirot cogió su sombrero, lo colocó con precisión sobre la cabeza y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio no de confusión, sino de claridad. La historia ya no les correspondía a ellos darle forma, ya estaba terminado. La tormenta había pasado. A la tarde siguiente, la mansión Hawthorne, a pesar de toda su grandeza, se sentía de alguna manera más pequeña, despojada de ilusión. La casa ya no resonaba con secretos, respiraba con el peso de las cosas finalmente dichas. Afuera, una brisa fresca agitaba los setos y los pájaros regresaban tímidos a los árboles. Dentro, se estaban haciendo los preparativos. Las autoridades legales habían llegado de Londres. Clara Devine fue escoltada fuera de la finca bajo supervisión policial. Con expresión indescifrable, sus últimas palabras a Poirot no fueron pronunciadas. Edwin Rowe se quedó atrás, no como un prisionero, sino como un hombre completamente destrozado. Se sentó en la galería, lo que quedaba de ella, contemplando no una pintura, sino una ausencia. El lienzo había sido retirado, las paredes fregadas. Sin embargo, su fantasma flotaba en el aire. La sentencia de muerte ahora más poderoso en su destrucción de lo que había sido en su creación. Poirot entró en silencio y se acercó. «Regresaste», dijo Edwin sin mirar. «Mais oui», respondió Poirot. «Nunca me voy antes de que se seque la última pincelada». Edwin se miró las manos. «¿Y qué me pasa?» Poirot tardó un momento en responder. «No se le acusará de asesinato. Su engaño fue grave, sí, pero no quitó una vida. Simplemente intentó moldear el recuerdo de una. Ese es un delito menor, pero no sin un precio». «No, pretendía que llegara tan lejos», susurró Edwin. «Solo si quería que me vieran, solo una vez».
La mirada de Poirot se suavizó. Cometió un error fatal, mon ami. No de veneno ni violencia, sino de identidad. Intentó robar la grandeza en lugar de ganársela. Eso nunca funciona. Edwin no dijo nada. Poirot miró a su alrededor. Es una tragedia, ¿verdad? No la muerte de Vallon, sino la incapacidad de comprenderlo. Pintaba lo que veía, y la gente lo odiaba por ello, lo temían, lo amaban, pero él también era prisionero de su actuación. Edwin finalmente levantó la vista. ¿Crees que me perdonó? Poirot esbozó una leve sonrisa. Era un artista. Entendía la imperfección mejor que soy la mayoría. Creo que podría haberte compadecido, lo cual para Julien Vallon fue una especie de compasión. Abajo Lady Evelyn Montrose y Beatrice Harrowden permanecieron juntas cerca de la escalera principal. Ninguna habló durante un rato. Julien era muchas cosas, dijo Evelyn finalmente, pero era honesto a su manera, y quizás eso era lo que lo hacía tan cruel. Beatrice asintió. Nunca fue fácil amarlo ni odiarlo. Poirot se unió a ellos. Sus zapatos lustrados resuenan en silencio sobre el mármol. Damas, dijo con dulzura, su dolor es real, aun si el hombre que lo causó se alimentaba de ficción. Evelyn lo miró. Gracias, señor Poirot. Descubrió la verdad, incluso cuando no queríamos oírla. Poirot inclinó la cabeza. La verdad, señora, es como el sol. Uno puede apartar la mirada, pero permanece inmutable. Beatriz habló en voz baja. ¿Y qué hay del cuadro? ¿Lo dejamos desaparecer o contamos la historia? Eso, dijo Poirot, es cosa suya. Pero si me permite una sugerencia, no lo conserve como un mito. Déjelo como lo que realmente fue. El último intento de honestidad de un hombre imperfecto. Ambos asintieron, y Poirot se dio la vuelta sin fanfarrias. En el vestíbulo, el inspector Jameson esperaba con su abrigo en la mano. «Debo admitirlo, Poirot», dijo. «Pensé que esto iba a ser un simple envenenamiento, quizás una especie de venganza romántica. No esperaba un comentario sobre el legado y el ego». Poirot sonrió con modestia. Pocos crímenes nacen de la simplicidad. Incluso los asesinatos más calculados se conciben a la sombra de la emoción. Jameson asintió lentamente. Hemos exonerado a Edwin de cargos criminales. Clara, sin embargo, se enfrentará a la justicia, dijo Poirot, aunque quizá no como ella lo imaginaba. Quería ser recordada como la mujer que reveló un asesinato. Ahora será recordada como la mujer que fingió uno. Se dieron la mano y Jameson se marchó con un último asentimiento. Hasta la próxima, Poirot. Esa noche la casa estaba casi vacía. Los invitados se habían marchado, las autoridades se habían marchado, el viento había cambiado, y Poirot, fiel a su costumbre, se tomó una última taza de chocolate caliente en la biblioteca de la mansión. Daniel Carr entró vacilante. ¿Puedo?, preguntó Poirot, señaló la silla frente a él. Por supuesto. Se sentaron en silencio. Un momento. Fuiste valiente, dijo finalmente Poirot. Daniel bajó la mirada. Tenía miedo. El coraje, amigo, no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Daniel asintió. Poirot volvió a beber. ¿Qué hará ahora? Deja el servicio, creo. Busca algo honesto, lejos de las pinturas y de la gente que juega con la verdad. Poirot lo aprobó. Una excelente elección. Terminó su chocolate y se levantó. Y ahora yo también debo irme. El tren a Londres no espera a ningún detective. Afuera, el crepúsculo cubría la finca. El taxi de Poirot esperaba en la puerta. Echó un último vistazo a Hawthorne Manor. Sus altos ventanales brillaban tenuemente, sus setos pulcramente podados, sus secretos finalmente aireados.
un lugar que había sido testigo del arte, de la muerte, del engaño y quizás, al final, de una especie de redención. Hércules Poirot se ajustó el sombrero. Cuando el conductor abrió la puerta, Poirot se volvió hacia Daniel Carr, que lo había seguido. «Una cosa más», dijo Poirot casi en broma. «¿Sabes la diferencia entre una mentira y una actuación?» Daniel frunció el ceño. «No, señor». Poirot sonrió. «Una mentira es un crimen de miedo. Una actuación, un crimen de orgullo. Ambos son peligrosos, pero solo uno merece aplausos». Subió al taxi y desapareció por la sinuosa carretera, dejando atrás solo el eco de aquella verdad final. Epílogo. Semanas más tarde, en una galería de Londres, apareció una pequeña exposición en un rincón. Incluía bocetos, cartas y un detalle que sobrevivió, un fragmento fotografiado de la última pintura de Julien Ballon, las tenues iniciales Haute Tortoise, oculto en la capa base. El cartel que lo acompañaba decía: «La verdad sepultada en la sombra no deja de ser verdad. Espera, silenciosa, paciente, permanente, los ojos que finalmente la verán. H.P». La galería era modesta, la asistencia escasa. Pero entre los pocos que se detuvieron a leer, detenerse y reflexionar, algunos se sintieron conmovidos no por la genialidad de la pintura, sino por su honestidad. Habían pasado varias semanas desde la silenciosa partida de Poirot de Hawthorne Manor. Como era previsible, la prensa había devorado la historia con su habitual mezcla de fiebre y olvido. Los titulares estallaron brevemente. Un genio artístico fue hallado muerto en medio de un escándalo. Asesinato que no fue. La pincelada final desata el debate sobre el legado. Y con la misma rapidez se desvaneció, reemplazada por una indignación más fresca. Pero los que estaban allí, aquellos cuyas vidas habían cambiado en la quietud después del trabajo final de Ballon, no lo olvidarían. Señora Evelyn Montrose regresó a su casa londinense, y su nombre ya no se mencionaba tanto en las fiestas. Aceptó un encargo privado para financiar un ala de hospital en nombre de Ballon. No por amor, por recuerdo. Nunca volvió a hablar del cuadro. Beatrice Harrowden, herida pero apacible, vendió discretamente Hawthorne Manor y se mudó al campo. En su última carta a Poirot solo escribió una línea: «Quizás la paz no se encuentre en el silencio, sino en la ausencia de engaño». Victor Harrowden siguió siendo abogado imperturbable en apariencia, pero nunca volvió a aceptar un caso de falsificación y rechazó todas las invitaciones a inauguraciones de arte, por muy elegante que fuera el anfitrión. Clara Devine fue juzgada por obstrucción a la justicia y conspiración. Su caída en desgracia no fue dramática, fue peor, fue silenciosa. Sus reseñas fueron retiradas de la sindicación. Su nombre pasó a ser una nota al pie en los anales de los críticos que se extralimitaron. Su único legado perdurable, una advertencia para los jóvenes artistas sobre el peligro de manipular la verdad en aras de la ambición. Daniel Carr renunció a su servicio y empezó a trabajar en una pequeña librería de Bath. De vez en cuando, algún cliente curioso le preguntaba si era el Carr del caso Ballon. Sonreía cortésmente, negaba con la cabeza y volvía a ordenar los estantes. En cuanto a Edwin Rowe, desapareció de la vida pública. Un año después, se inauguró una pequeña exposición sin firma en una galería de un callejón del Soho. Presentaba 10 pinturas modestas, austeras, serenas, inquietantes. En el centro había una sola pieza titulada «La firma que no fue». Los críticos nunca supieron qué pensar al respecto, pero Poirot, que visitaba la galería en secreto, permaneció allí casi una hora. No dijo nada, pero al irse dejó una tarjeta en el libro de visitas. Se necesita valor para mentir con pintura.
Se necesita mucho más para decir la verdad con ella. H.P. Poirot, por su parte, siguió adelante. Hubo otros casos. Un misterio a bordo de un vapor diplomático, un robo de joyas en París. Pero el asunto del pintor lo acompañó como pocos, no por su peligrosidad ni su astucia, sino por la guerra silenciosa que revelaba, la guerra entre la verdad y la presentación. Una noche, sentado frente a su querido amigo, el capitán Hastings, en la calidez de un club de caballeros en Mayfair, el tema surgió nuevamente. Hastings frunció el ceño pensativo mientras bebía brandy. «¿Así que al final Vallon no fue asesinado?» «No», respondió Poirot retorciéndose el bigote. «Él eligió su propio final. Pero otros intentaron reescribirlo. Ese fue el verdadero crimen. ¿Pero qué los impulsó a hacerlo?», preguntó. Hastings: «No tenían nada que ganar, ni herencia ni dinero». «Ah, pero no lo entiende, mon ami», dijo Poirot. «No estaban tratando de ganar, estaban tratando de asunto para moldear cómo la historia los recordaría. La muerte de Julien Vallon no fue solo una tragedia, fue una oportunidad, un lienzo en blanco». Hastings frunció el ceño. «¿Y qué los detuvo?». Poirot se recostó con los ojos brillantes. «Una firma, una mancha fuera de lugar, una nota guardada en una caja de cerillas, cosas diminutas. Como siempre, las pequeñas células grises no persiguen sombras, revelan lo que yace en el contorno». Hastings sonrió. «¿Y estuvo usted tentado, Poirot, de dejar que la mentira siguiera su curso?». El rostro de Poirot se volvió solemne. «Toda mentira, amigo mío, es una pintura sobre la verdad. Por muy hermosa que sea, no puede durar para siempre. Tarde o temprano la pintura se agrieta y la verdad vuelve a respirar». Se sentaron en un silencio agradable mientras el fuego crepitaba a su lado. Poirot bebió un sorbo de chocolate y añadió, casi como si se le ocurriera después: «El legado no está en cómo nos recuerdan, está en lo que elegimos no ocultar».